Hola, bienvenidos sean a nuestro canal. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar un poquito más a fondo de Beauveria bassiana. Ya habíamos platicado sobre este hongo en un video anterior, pero el día de hoy vamos a hablar de forma un poquito más específica, un poquito más general y más información sobre la reproducción de este organismo. Y bueno, pues antes les quiero comentar que por qué usar Beauveria bassiana, que es como control biológico en el uso de plagas agrícolas. Fíjense que las ventajas de cualquier control biológico es reducir niveles de infestación de plagas a una proporción que no causen daño económico. Por supuesto, vamos a cuidar el bolsillo de nuestro agrónomo, también disminuir el espectro de acción de esta plaga y además el uso de control biológico no causa contaminación ambiental. Entonces de ahí surge la importancia porque hoy en día sabemos que el uso de pesticidas, químicos, pues causan un daño terrible al ambiente, a los suelos y pues a largo plazo va a afectar de cierto modo el bolsillo del agrónomo. Entonces el uso de control biológico puede ser una opción amigable con el ambiente y también amigable con el bolsillo del agrónomo. Y más específicamente, pues les quiero platicar que Beauveria bassiana es considerado uno de los agentes más eficientes de control biológico en el sector agrícola. Esto es porque se desarrolla en lugares frescos, húmedos y poco sol, es decir, en las profundidades de nuestro suelo. Este hongo es también denominado entomopatógeno, ya que causa enfermedades de los insectos, plaga hasta causar la muerte del insecto. Y bueno, pues Beauveria bassiana es un hongo entomopatógeno, como lo platicamos anteriormente, que es causante de la enfermedad de muscardina blanca y fue identificado como el género Beauveria y bassiana como la especie. Entonces vamos a ver un poquito más sobre este organismo, así que no te despegues. Morfología. El género Beauveria bassiana es un entomopatógeno imperfecto y sus hifas son septadas. El entomopatógeno Beauveria, clasificada como hongos superiores o hongos imperfectos, se reproduce a través de conidios. Estas células conidiales de forma globosa o subglobosa de 2 a 3 por 2.0 o 2.5 micras presentan un cuello corto. Condiciones óptimas para el desarrollo de Beauveria bassiana. Se necesita una temperatura de 25 a 30 grados centígrados y una humedad relativa de 90 o superior al 90% de humedad. Una colonia de Beauveria bassiana en un medio de cultivo puro presenta una esporulación abundante y cremosa. Ciclo de vida. El entomopatógeno Beauveria bassiana presenta un alto grado de adaptabilidad para vivir en condiciones saprófilas y parasíticas. Esta condición le permite vivir libremente en el suelo y mantenerse ausente de los huéspedes por largo tiempo. Modo de acción. Beauveria bassiana es un hongo imperfecto de la clase Deuteromycetes y es capaz de infectar a más de 200 insectos. Beauveria actúa como parásito oportunista de hábitos patogénicos y saprófitos sobre diversos fitopatógenos. El desarrollo del hongo se puede dividir hasta en 8 etapas, las cuales son adhesión, germinación, penetración, producción de toxinas, muerte del insecto, multiplicación y crecimiento de la fase micelial al ser invadidos todos los órganos del hospedero y salida de las hifas al exterior del insecto a través de la cutícula. ¿Cómo interactúa Beauveria con las plantas? Años atrás se pensaba que Beauveria bassiana no interactuaba con las plantas, se le consideraba un microorganismo de suelo que únicamente tiene la capacidad de parasitar al cuerpo de los insectos, por lo cual se le clasificaba como un organismo entomopatógeno. A pesar de que Beauveria es un hongo entomopatógeno,
Actualmente existen casos en los que se ha utilizado como un microorganismo benéfico debido a que tiene capacidad de colonizar plantas endofíticamente, ayudándolas a crecer. ¿Dónde buscar Beauveria baciana? Beauveria baciana es un hongo deuteromiceto que crece de forma natural en los suelos de todo el mundo. Para identificar las zonas donde se encuentra de forma nativa, basta con buscar y colectar las zonas de interés de insectos que estén infectados, micosados, con el hongo Beauveria baciana. ¿Cómo aislar y propagar Beauveria baciana? La especie de Beauveria baciana se desarrolla en medios sólidos como papa dextrosa, agar, PDA, caldo dextrosa, saboraudou, CDS, el cual también puede ser sólido con agar, arroz, trigo y medios líquidos ricos en carbono y nitrógeno. Se ha reportado también la producción a gran escala de Beauveria baciana en medios sólidos utilizando como soporte sustratos de origen vegetal como fuente de soporte para el crecimiento, por mencionar el arroz, trigo, salvado entre otros cereales. Vamos a platicar de los medios de cultivo y las condiciones de incubación para producir Beauveria baciana. De forma general, todos los medios de cultivos utilizados en micología deben de contener los nutrientes necesarios para asegurar el desarrollo de nuestro hongo, como son carbono, nitrógeno, vitaminas, oligoelementos y demás. También el pH pues ha de ser ligeramente ácido para facilitar el crecimiento de los hongos e inhibir al mismo tiempo el desarrollo de otros microorganismos. Y bueno, pues también se pueden añadir antibióticos antibacterianos para inhibir el crecimiento de bacterias saprófitas que suelen contaminar las muestras. Es un problema común. Y el medio favorito de Beauveria baciana es Agar saurodextrosa. Fíjense que es este medio de cultivo usualmente usado para cultivos de hongos y levaduras patógenas y no patógenas. Para su preparación, pues se debe suspender 65 gramos de medio deshidratado en un litro de agua destilada. Pues debemos de calentarlo agitando frecuentemente y dejar hervir pues aproximadamente durante 1 minuto para disolver completamente todos los ingredientes. Y pues cabe resaltar que debemos evitar el sobrecalentamiento y después pues esterilizar a 121 grados centígrados durante 15 minutos aproximadamente. Luego de haber hecho esto, distribuimos y dejamos enfriar a temperatura ambiente para después su uso. En cuanto a las condiciones de su preservación, bueno, pues podemos refrigerar a una temperatura de entre 1 grado centígrado a 10. A esa temperatura el producto se puede conservar durante aproximadamente 4 meses, ya sea en forma granulada o como presentación líquida. Hablando a grosso modo de las propiedades de Beauveria baciana, pues sabemos que es un control biológico. Como entomopatógeno, tiene una amplia potencialidad patogénica de infestar diversos insectos, generando un alto índice de mortalidad en los que estén infectados. El hongo tiene la capacidad de colonizar insectos de los órdenes Coleóptera, Hymenoptera, Homoptera y Lepidoptera, los cuales pues, son los más importantes en cuanto a plagas agrícolas. Platicando de las interacciones entre el microorganismo seleccionado, es decir, Beauveria baciana, con las plantas, pues de acuerdo a estudios realizados, Beauveria baciana es un organismo que es capaz de producir sideróforos, auxinas, específicamente ácido endolacético, también produce antibiosis y es un entomopatógeno. Lo vamos a analizar en la siguiente sección. En cuanto a la solubilización de fierro, pues esta se determina a través de la producción de sideróforos. Les comento que en la Universidad de Córdoba nos ha aportado luz sobre el efecto de hongos entomopatógenos, que también son endófitos, sobre el crecimiento de las plantas y su nutrición férrica. Fíjense que se ha demostrado que las plantas de tomate y trigo cuya semilla ha sido inoculada previamente al cultivo con Beauveria baciana
pues tuvieron mejor resultado en cuanto a crecimiento y aún así fueron sembradas en un sustrato calcáreo con déficit de fierro bajo algunas otras ciertas circunstancias. Y bueno, pues esta mejora puede explicarse por la capacidad de los hongos endófitos de producir sideróforos, que son los encargados de transportar el fierro para acumular y transportar el fierro del medio ambiente a las células y también promover fenómenos de absorción de hidróxidos de fierro y producir ácidos orgánicos que solubilizan o incrementan la solubilización del fierro. Y bueno, pues platicando en cuanto a los sideróforos, para dar un poquito de explicación a esto, pues son ampliamente aplicados en diversos campos, por ejemplo, específicamente en la agricultura, donde se inocula el suelo con organismos que producen sideróforos para aumentar el crecimiento y el rendimiento de varias plantas. Ácido indolacético. Beauveria bassiana promueve el crecimiento. Es sabido que las plantas cuyas raíces están colonizadas por endófitos a menudo crecen más rápido que las no colonizadas, lo que se asocia a la síntesis de fitohormonas y a otras sustancias promotoras del crecimiento por hongos. Para la realización de estas pruebas, el microorganismo se cultiva en PDA, complementado con triptófano. Después de una serie de reacciones, la coloración rosada indica la presencia de ácido indolacético. A más intensidad de color, más auxina presente. Productor de antibiosis. La antibiosis es una infección biológica que consiste en la imposibilidad de vivir unos organismos en las inmediaciones de otros, debido a que estos se agregan una sustancia llamada antibiótico que provoca la muerte de aquellos. La antibiosis, por la producción de metabolitos secundarios, es otro de los mecanismos de resistencia contra patógenos de plantas. Beauveria bassiana produce numerosos metabolitos secundarios, incluyendo beuvarecina, bassianina, beuvarolidas, bassianolidas, osporeína y bassianolona, entre otros. De estos compuestos, la beuvaricina, secretada por los géneros Beauveria e Isaria, es particularmente interesante por las propiedades antimicrobianas. Microorganismos contra insectos y fitopatógenos. Al contar con cepas puras de Beauveria bassiana, se intenta replicar las condiciones naturales del insecto plaga dentro del laboratorio e infectarlo de forma tópica con dichas cepas. De este modo se obtendrán resultados prácticos y fidedignos. En la investigación del Laboratorio de Control Biológico del Instituto Tecnológico de la Zona Maya, se realizó la inoculación del hongo Beauveria bassiana en larvas grandela. Para realizar la inoculación en larvas grandela se utilizaron distintas concentraciones del hongo Beauveria de 0.25, 0.35, 0.50 y 0.75 para observar la efectividad del hongo en larvas. Como resultado, el efecto del hongo Beauveria bassiana en la grandela es efectivo en la etapa de laboratorio, en la cual se tienen condiciones más controladas. En otro estudio muestra que la garrapata Microplus es un ectoparásito bovino que causa pérdidas económicas, debido a que transmite enfermedades como la babesiosis y la anaplamosis. Una de las herramientas propuestas para su control ha sido el empleo de hongos entopatógenos, tales como Beauveria bassiana y Metarhizium. Se estudiaron además cepas provenientes de la micoteca existente en el laboratorio de hongos entomopatógenos con la mejor cepa, que es la BB98. Se realizaron fórmulas experimentales y se evaluaron protectores UV. Entomopatógeno y endofito. Existen trabajos que indican que Beauveria bassiana es capaz de transferir directamente a la planta el nitrógeno obtenido de un insecto hospedante infectado. A cambio de este nitrógeno derivado del insecto, la planta proporciona carbono derivado de la fotosíntesis del hongo. Estos hallazgos evidencian una interacción tripártita y simbiótica entre el insecto, hongo y planta. Sucede que al infectar y al matar el insecto, los hongos entomopatógenos de Beauveria bassiana, un ejemplo, liberan el nitrógeno presente en el cuerpo del insecto, gallina ciega por ejemplo, y formando con la especie la red, lo transfieren a las plantas al crecer endofíticamente en ellas. Es decir,
El hongo forma una red del insecto hacia la planta. Este proceso puede ser a la inversa. Si el hongo crece indefectiblemente en la planta, infecta a la planta sin causarle daño. Puede formar una red de la raíz haciendo el insecto infectarlo, matarlo y hacerlo disponible en el nitrógeno y otros nutrientes. En cuanto al tema de muestreo, pues les platico, para la obtención de cepas nativas aisladas en suelos agrícolas, podemos utilizar insectos trampa que se ponen en una zona deseada para encontrar el hongo. Hay que tener en cuenta que no vamos a tratar únicamente a lo mejor Beauveria baciana, sino que puede que obtengamos otros hongos o otros microorganismos. Y bueno, pues también otra manera de encontrar cepas nativas es muestrear diferentes plantaciones que tienen problemas de insectos atractivos para el hongo, sobre todo aquellos que son pertenecientes a la especie de coleópteros, y buscar lo que son los signos de infección fúngica en los insectos muertos, que vamos a notar un insecto con muscardina blanca, como lo comentábamos al principio. Aislamiento e identificación. Una forma más sencilla de adquirir aislados de cepas de Beauveria baciana puede ser a través de alguna donación de algún laboratorio o un banco de organismos benéficos, o más bien podemos también comprar productos comerciales pues que tengan cepas del hongo en cuestión. Y pues de esta forma vamos a estar completamente seguros de que estamos trabajando únicamente con Beauveria baciana, y esto va a facilitar muchísimo el estudio para el que está trabajando. Y pues les comento que Beauveria baciana pues se puede desarrollar en medios sólidos como saburó dextrosa, caldo dextrosa saburó, también puede ser un sólido con agar, y se desarrolla muy bien también en arroz, trigo, de preferencia arroz por su economía, porque es mucho más económico y más fácil de utilizar. Y pues también lo podemos producir en medios líquidos ricos en carbono y nitrógeno. Fíjense que les voy a platicar ahora un poquito de lo que es la producción artesanal. Hemos decidido elegir esta producción, pero les comento pues que también se puede producir el hongo a través de un sistema semi-industrial o industrial. Bueno, pues en cuanto a la producción artesanal, necesitamos únicamente un matraz que esté compuesto con estructuras de arroz, con conidias del hongo en cuestión, en este caso Beauveria baciana, un sustrato natural que puede ser precisamente el arroz, y lo podemos hacer con recipientes de vidrio que es Erlenmeyer de 500 mililitros, cuyo contenido puede ser aproximadamente de 100 gramos de arroz precocido con crecimiento del hongo. Preparación del arroz para esterilización. Operación consiste en colocar 200 gramos de arroz crudo en bolsas de propileno y adicionar 60 mililitros de agua para después proceder a un sellado mediante grapas metálicas. Los materiales empleados en este proceso son bolsas de propileno, arroz, un vaso de medida para calcular la cantidad de arroz, un breaker como instrumento de medición del agua, una grapadora, grapas para sellado, y el tiempo aproximado en la preparación de 40 unidades es de 25 minutos. El siguiente es esterilización de las bolsas con arroz. Para esta operación se utilizará calor húmedo como método de esterilización. Por ello es necesario preparar ollas de aluminio para que contengan las bolsas con arroz. Durante el proceso de esterilización, estas ollas van equipadas con rejillas metálicas para poder tener suspendidas las bolsas mientras el agua hierve debajo de estas. Las ollas son colocadas en pares en cocinas de 3 quemadores, teniendo una capacidad individual de 20 bolsas, y el tiempo que se precisa para esta actividad oscila entre 5 a 10 minutos. Posteriormente a esto se colocan ollas a hervir durante 2 horas con 30 minutos con el objetivo de eliminar los contaminantes presentes en cada bolsa de arroz. Enfriamiento de bolsas de arroz. En esta etapa consiste en colocar las bolsas con arroz esterilizadas en una mesa ubicada en la sala de preparación para que adquieran la temperatura ambiente, con el fin de ser inoculados posteriormente. El arroz en las bolsas por efectos de cocción adquiere una consistencia suave necesaria para el crecimiento adecuado del hongo, originando la formación de aglomerados.
Por esta razón es necesario eliminarlo manualmente distribuyendo el arroz en toda la bolsa. Esto se realiza con el objetivo de reducir el tiempo de enfriamiento del arroz y proveer de mejores condiciones de microorganismos para su adecuado desarrollo. Tenemos en la siguiente etapa lo que es la preparación de cristalería y agua, que es nuestra cuarta fase. En esta operación pues se radica para preparar la esterilización de la cristalería y el agua necesaria para la inoculación de las bolsas. Y bueno, pues para esto se requiere envolver los utensilios en papel aluminio y colocarlas en bolsas de polipropileno, sellándolas muy bien con grapas de metálicas. Así también se procede a colocar una cantidad de agua en los matraces Erlenmeyer, sellarlos con papel aluminio en la boca y taparlo, pues se puede ayudar con una masking tape para que no hayan fugas o contaminación. Y bueno, pues para constituir junto con las conillas del hongo la suspensión para la inoculación del producto final. Siguiente tenemos la fase número 5, que es la esterilización de cristalería y agua. En esta operación consiste en esterilizar la cristalería y el agua destinada pues a la etapa de inoculación, lo cual pues ya lo preparamos en la etapa anterior. Para esto pues se van a colocar utensilios y el agua en ollas de aluminio, cuya capacidad pues deba contener los materiales suficientes para inocular pues aproximadamente 120 unidades dependiendo de cuánto se desee producir. Desinfección de bolsas de arroz. Luego de que las bolsas alcanzaran una temperatura adecuada para su futura inoculación, se procede a la desinfección con alcohol de una mesa A y bandejas. Una vez desinfectadas las bandejas se colocan en la parte superior de la mesa y posteriormente se procede a la desinfección individual con alcohol de las bolsas que han sido esterilizadas. El número de bolsas contenidas en una bandeja es de 30, las cuales ya están listas para su traslado a la sala de inoculación. En la sala de inoculación se realizan las labores de asepsia, que consisten en desinfectar el área con alcohol y cloro. Preparación de suspensión. Esta operación implica la obtención de una suspensión de conidias entre 107 y 108 mililitros de Beauveria bassiana con agua estéril a partir de matrices para la inoculación de 30 bolsas. El proceso es realizado por una persona, la cual requiere aproximadamente de 6 minutos para lograr una cantidad de suspensión estimada de 600, para la inoculación de 30 unidades. Los recursos materiales empleados para lograr dicha cantidad de bolsas son una mesa, un matriz, un embudo, 2 Erlenmeyer con 500 de agua, un mechero, un encendedor y una espátula. Para la obtención de la suspensión se adiciona una cantidad de agua a las matrices con el objeto de separar mecánicamente con la ayuda de una espátula las estructuras del hongo del substrato. Posteriormente se vierte el contenido de la matriz a otro recipiente mediante un embudo que va provisto de una malla que evita el paso de la materia sólida. Inoculación de bolsas. Esta etapa consiste en inocular el sustrato contenido de las bolsas de polipropileno con las conillas de Beauveria bassiana provenientes de la suspensión obtenida de las matrices. Para este proceso únicamente se emplea una persona, la cual necesita un tiempo aproximadamente de 10 a 12 minutos para la inoculación de 30 unidades. Los materiales que serán utilizados en este proceso son una jeringa, un mechero, 600 centímetros cúbicos de suspensión de hongo. Para la realización del proceso se extraen 20 centímetros cúbicos de la suspensión del hongo por el medio de una jeringa hipodérmica para inocular el arroz contenido en la bolsa. Las medidas asépticas para la realización de este proceso implican que la jeringa sea flameada con ayuda del mechero entre la inoculación de una bolsa y otra. Muy bien, la fase número 9 es la defloculación de bolsas y traslado a la sala de incubación. Este proceso pues consiste en agitar las bolsas inoculadas para distribuir uniformemente la suspensión del hongo en el sustrato. Una vez defloculadas, las bolsas se colocan en bandejas para su traslado y ubicación a la sala destinada al crecimiento del hongo. Las bolsas son puestas en estantes, puede ser de madera, de manera vertical con la línea de sellado en la parte superior y se sitúan de manera adyacente con respecto pues, a la otra. Posteriormente, pues hay que identificar el lote de bolsas
con la siguiente información, pues número de lote, fecha de inoculación de la matriz, fecha de inoculación de las bolsas, el nombre científico del hongo y el código de la cepa. Incubación del hongo. Este proceso, el producto es sometido a un periodo de crecimiento durante un tiempo de 6 a 7 días a temperatura ambiente. Durante este periodo, el hongo pasa por las diferentes fases de su etapa de crecimiento y desarrollo hasta producir las conidias que constituyen el agente que ejerce acción de control. Tipo de sustrato y preparación. El sustrato utilizado comúnmente para el caso del hongo Beauveria bassiana es el arroz por considerarse un material de fácil adaptación y condiciones del hongo, logrando así un buen rendimiento y multiplicación del mismo. El sustrato que se utiliza es un arroz común y de uso diario. Para obtener el sustrato se inicia con la preparación de un arroz seco, común y corriente, con la diferencia que el arroz no se lava ni tampoco se le agrega sal, ni aceite, solo agua y el arroz. Se cocina. Ya una vez cocinado, cuando el arroz está frío, se procede a empacar en las bolsas con una cantidad de 20 gramos. Son 2 cucharadas soperas por cada bolsa de 200 gramos más o menos. Y en el contenedor son bolsas de polipropileno de 8 por 13 pulgadas cada una. Preparación del inóculo e inoculación del sustrato, forma y dosis. Esta operación implica la obtención de una suspensión de conillas entre 107 y 108 mililitros de Beauveria bassiana, con agua estéril a partir de matrices de la inoculación de 30 bolsas. Inocular el sustrato contenido en las bolsas de polipropileno con las conillas de Beauveria bassiana provenientes de la suspensión obtenida de las matrices. Para la realización del proceso se extraen 20 centímetros cúbicos de la suspensión del hongo por medio de una jeringa hipodérmica para poder inocular el arroz contenido en la bolsa. Las medidas asépticas para la realización de este proceso implican que la jeringa sea flameada con ayuda de un mechero entre la inoculación de una bolsa y otra. La incubación, pues bueno, en este proceso el producto es sometido a un periodo de crecimiento durante un tiempo aproximado de 6 a 7 días en una temperatura ambiente. También en este periodo el hongo pasa por diferentes fases de su etapa de crecimiento y desarrollo hasta producir sus conidias que constituyen pues nuestro agente que ejerce la acción de control biológico en campo. Platicando ya ahondando a lo que es la cosecha de conidias, podemos hacerlo a través del método de producción en bandejas. En este proceso, la germinación y desarrollo vegetativo del hongo se realiza en las bolsas y el proceso de colonización y esporulación se va a realizar en bandejas. Preparación del medio líquido. Se emplea caldo papa dextrosa o caldo de hojuela de papa dextrosa. Vamos a inoculación e incubación del medio líquido. Se repite el proceso del mismo modo que para el método en bolsas. Los medios de cultivo son inoculados con aproximadamente la cuarta parte de la placa con hongo y es llevado a la agitación durante 3 días. Preparación del sustrato. La preparación del sustrato arroz es igual al procedimiento antes descrito, variando la cantidad de agua que se utiliza para humedecer el arroz y así para 1000 gramos de arroz se agrega 400 mililitros de agua blanda o destilada. Inoculación del sustrato. Al medio líquido agitado durante los 3 días se le agrega nuevamente con ayuda de una espátula aproximadamente 0.1 gramo de antibiótico clorafenicol. Agitar y agregar agua destilada estéril hasta completar 1 litro. La inoculación de las bolsas se realiza agregando 500 mililitros del medio líquido por bolsa. Luego se deben de agitar las bolsas y llevarlas a la incubación. Incubación. La bolsa preparada se incuban por 48 horas hasta una temperatura de 24 a 28 grados centígrados. Luego se selecciona la bolsa que presenta un buen desarrollo micelial y libre de contaminantes. Con unas tijeras desinfectadas con alcohol se cortan las bolsas por debajo de las grapas y se pasa el arroz con el hongo a bandejas que han sido previamente desinfectadas, para lo cual la bandeja se limpia y humedecen con alcohol y se flamean con el mechero. Se extiende el arroz y las bandejas
para favorecer la colonización y esporulación del hongo y se dejan en incubación a 27 grados centígrados y 80% por 5 días. Secado del hongo entomopatógeno. Una vez que el hongo ha esporulado cubriendo toda la bandeja, se realiza su secado a temperaturas bajas por un periodo de 5 a 6 días, tiempo suficiente para bajar la humedad del arroz a 15% de humedad. El área de secado cuenta con aire acondicionado y se realiza ajustando la temperatura entre 16 y 20 grados centígrados. Extracción de conillas. Consiste en separar del arroz las conillas del hongo y recolectarlas para su posterior formulación. La cosecha de extracción de conillas se puede realizar en equipos mecánicos como el microharvester o en forma manual utilizando tamices más flotación, en que se cosechan pequeñas cantidades con fines de ensayo. Pasamos a lo que es la formulación, lo que podríamos decir que nos interesa un poquito más en cuanto a la producción de este organismo benéfico. Fíjate que el producto final que escogimos nosotros es tipo grano y pues es cosechado en bolsas pesando alrededor de 800 gramos y estando sellado. El rendimiento de esporas por kilo está en función a la especie producida, que puede pues llegar a obtenerse concentraciones de 4 por 10 a la 13 hasta de 1 por 10 a la 14 conillas por kilo, esto hablando específicamente de Beauveria bassiana. Seguimos con las pruebas de calidad y bueno, pues vamos a platicar cuáles son estas pruebas, cómo se realizan de forma a grosso modo y vamos a describir, les comento, de forma general el proceso. Fíjense que para que el biopreparado sea considerado de buena calidad debe reunir ciertos parámetros que ya están establecidos por organismos encargados de regular la calidad de estos productos y los parámetros son los siguientes, que es la concentración de conillas y bueno, pues un determinado número según las características de la conidiación del hongo y el método que se emplee para producirlo. También tenemos lo que es el porcentaje de germinación o viabilidad y debe ser mayor o igual al 90% aproximadamente y una pureza de nuestro organismo debe ser del 100%. Platicando del recuento directo de conillas. Bueno, vamos a pesar 1 gramo de arroz esporulado y vamos a agregar 10 mililitros de Twin al 0.1%. En este caso, la suspensión de conillas corresponde a de 10 a 0. Y vamos a mezclar esto homogéneamente. Y luego vamos a hacer una dilución de 10 a 1, tomando 1 mililitro de la bolsita de un frasquito con 9 mililitros de Twin al 0.1%. Debemos agitar durante 30 segundos aproximadamente en el Vortex hasta llegar a una dilución de 10 a 2. Y bueno, es muy importante, cabe resaltar que esté bien mezclado y bien homogénea la muestra. Y bueno, pues bueno, luego con una pipeta de Pasteur se toma una muestra de la última dilución y se llena lo que es la cámara de Newberg, se lleva el microscopio y se procede a contar las conillas en el cuadrante central de la cámara. Para obtener el número de conillas, pues bueno, por gramo de producto, se multiplica el promedio del número de conillas por mililitro obtenido en el recuento por el volumen empleado en la preparación de la suspensión de 10 a 0 y se divide por el peso de la muestra utilizada. Por ejemplo, si tenemos el producto de Beauveria bassiana que tiene una concentración de conillas de 10 a la 10, podemos decir que es completamente apto para ser utilizado en campo. Cámara de Neubauer. La cámara de Neubauer es una cámara de contagio adaptada al microscopio de campo claro o al de contraste de fases. Se trata de un portaobjetos con una depresión en el centro, en el fondo de la cual se ha marcado con la ayuda de un diamante una cuadrícula, correspondiente a un cuadro de 3 por 3 milímetros, con una separación entre dos líneas consecutivas de 0.25 milímetros. El conteo de conillas se realiza en el cuadrante medio central, contando 5 cuadritos, los 4 de la esquina y el del centro. En cada cuadrito del cuadrante medio central se cuentan todas las conillas que se encuentran dentro y además las conillas que se encuentran en las líneas del borde superior e izquierdo del cuadrito.
No se cuentan las conidias que se encuentran en las líneas de borde inferior y derecha. Porcentaje de germinación o viabilidad. Con esta prueba se determina el porcentaje de conidias típicas del hongo que está en condiciones de germinar en un tiempo determinado, después de ser sembrado en medio de cultivo para los hongos. La metodología es la siguiente: se toman 0.2 mililitros de la última dilución y se siembra en placas de Petri, contenido de PDA, incubar durante 18 horas, luego en la cámara de flujo laminar, con la ayuda de un asa, cortar una porción de agar de más o menos 1 centímetro o 2, colocarla sobre un portaobjetos, adicionar una gota de azul de lactofenol y cubrir con un cubreobjetos. Sacar de esta manera 5 muestras por placa, llevar un microscopio y realizar el recuento de conidias germinadas y no germinadas, contando como mínimo 200 conidias por cada muestra. Registrar los datos, sacar el promedio y de las 5 lecturas calcular el porcentaje de conidias germinados y no germinados. Pureza. Se determina si el producto final es puro o contiene contaminantes indeseables. La metodología es la siguiente. Se produce a realizar disoluciones seriadas hasta 10 y 11 de siembra 0.2 mililitros de la última dilución en placas conteniendo medios de placas de cultivos SDA o PDA. Sembrar 3 placas e incubar durante 5 días a temperatura de 25 más menos 2 grados centígrados. Evaluar y sacar el promedio del número de unidades formadores de colonias UFC de los contaminantes y el número de UFC del hongo evaluado, multiplicar por la diversa de la dilución y el volumen del hongo evaluado, multiplicar por la diversa de la dilución y el volumen empleado. Esta prueba es la más importante en el control de calidad de un biopreparado, ya que nos permite determinar si el hongo entomopatógeno pues va a controlar o no la plaga para la cual está siendo recomendada. Sin embargo, no asegura que bajo condiciones de campo su eficiencia sea igual a la registrada en laboratorio porque puede variar muchísimo. Para estas pruebas, bueno, pues necesitamos contar con una población homogénea de insectos susceptibles y en lo posible que estén criados en laboratorio con una dieta ya sea artificial o completamente natural. No es recomendable utilizar insectos que provienen de campo porque estos pueden venir infectados o haber sido expuestos a químicos y esto va a influir muchísimo en nuestros resultados finales y por eso es importante que sea una crianza de insectos en un medio de laboratorio. Y bueno, pues les platico, los insectos deben que ser homogéneos, deben tener la misma edad, deben de ser del mismo estadio y es recomendable que el número mínimo para este tipo de estudios es 50 insectos, 50 unidades. Y bueno, la mortalidad del testigo no debe de ser superior al 10%. Se utilizan diluciones semejantes a las que se van a utilizar en campo, es muy importante resaltar eso. Y junto con un control al que aplica el agua con solución de Twin, y vamos a evaluar la mortalidad en los ensayos que estemos preparando. Recomendaciones finales. Las aplicaciones de la formulación se deben realizar cuando exista baja luminosidad, baja radiación solar y menores temperaturas. Temprano en la mañana o las últimas horas de la tarde, debido a que las esporas son sensibles a condiciones extremas de luz y radiación. Respecto a la temperatura, Beauveria bassiana soporta un amplio rango de temperatura de 5 a 30 grados, con una óptima de 21.6, sin perder su patogenicidad, por lo cual no hay por qué preocuparse por este aspecto. Precauciones que se deben de tomar en cuenta al aplicar hongos entomopatógenos. Aunque los hongos entomopatógenos son inocuos a los hombres, animales y plantas, para su preparación y aplicación se debe tener ciertas precauciones como son las siguientes. Preparar la solución bajo sombra, nunca a pleno sol. Usar guantes para realizar el lavado del arroz. Usar una mascarilla para las aplicaciones. Evitar todo contacto innecesario con el producto, no ingerirlo ni inhalarlo. No fumar o comer durante su manipuleo. Lavarse y cambiar de ropa después del trabajo. Hemos llegado al final de nuestro video, pero antes quiero cerrar con algo importante. Es muy importante que conozcamos lo que son los organismos benéficos para producir una agricultura sustentable,
hacer programas de control de plagas, implementar estrategias de bajo impacto a la fauna benéfica de la región y establecer estrategias que sean respetuosas a las cadenas tróficas. Y les platico que el control biológico es una herramienta completamente sustentable para el manejo de cualquier plaga y en cualquier región, principalmente pues donde ustedes se ubiquen. Nosotros nos ubicamos en Chihuahua y es muy importante para la preservación de nuestros suelos, de nuestras plantas, de nuestros cultivos y además es amigable con nuestro bolsillo, con el medio ambiente. No le podemos pedir más al control biológico. Y bueno, pues platicando, ya cerrando en cuanto a Beauveria bassiana, pues podemos ver que es un hongo con muchísimas bondades, que lo pueden implementar, es sencillo para producir, entonces es muy noble. Yo les recomiendo muchísimo hacer una investigación a fondo, ustedes que nos están viendo, que si desean saber más, pues pueden escribirnos a través de los comentarios y con gusto les vamos a platicar más sobre el tema de Beauveria bassiana. Y pues les agradezco muchísimo el haber estado aquí con nosotros, haber dedicado el tiempo para ver este video. Que tengan un excelente día o noche, dependiendo de a la hora que nos estén viendo. Que la pasen muy bien y gracias por acompañarnos en un video más de nuestras aventuras agrícolas.